Buen vivir es el espacio que inicia en este momento. Hoy con un tema histórico, eh, la reforma radical. La reforma radical. Todo el mundo sabe lo que fue la reforma protestante del siglo XVI. Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, el tiempo, todo esto en que el cristianismo devino en tres frentes: católicos, protestantes, ortodoxos. Pero casi nadie conoce de la reforma radical. Fue una reforma que se produjo paralela a la otra reforma. Fue una reforma que exigió ir a la raíz del problema, por eso se denomina radical. Y difirió de Lutero en por lo menos 10 puntos que voy a exponer hoy. Ese es el tema que te propongo, la reforma radical. Para tú entender bien la historia de la iglesia, tienes que diferenciar la reforma radical, porque fue la que más impactó la sociedad. O sea, los grandes cambios políticos de la modernidad tienen que ver directa o indirectamente con la reforma que se llamó radical. Esto incluyó a los anabaptistas, a los menonitas, a los moravos, pietistas, puritanos, cuáqueros, bautistas, Ejército de Salvación, Iglesia de los Hermanos, Hermanos de Plymouth y muchos más, algunos que han desaparecido. Son la reforma radical, que difiere de la reforma institucional de Martín Lutero en 10 puntos que voy a señalar a continuación. Número 1, no bautismo de niños. O sea, en la reforma radical se exige que sean adultos que han tomado su decisión de ser cristianos. Entonces hay una negativa de bautizar niños. Por eso fueron llamados anabautistas o anabaptistas o bautistas, porque reclamaban bautizar únicamente a los que se comprometían con el evangelio, adultos, no niños. Tomaban la decisión de ser cristianos y entonces eran bautizados, como dicen las escrituras. Esto tuvo implicaciones políticas, aunque hoy nos resulte difícil de entender, porque en aquellos tiempos la iglesia bautizaba y a todo lo que se bautizaba le daban una fe de bautismo y se inscribían. Y eso le servía al príncipe o al emperador para contabilizar los ciudadanos. O sea, no había un registro civil, sino que el registro era la fe de bautismo. Muchos recordamos que antes lo que se pedía era la fe de bautismo, porque ese documento elaborado por la iglesia servía al Estado para hacer su lista de ciudadanos. Entonces, los de la reforma radical, comenzando con los anabaptistas, dijeron no bautizar niños, solo bautizar las personas que se comprometen con el evangelio. Esa fue una diferencia radical con Lutero. O sea, Lutero siguió bautizando niños. Otra diferencia con Lutero es que en la reforma radical hay una separación de la iglesia y del Estado. Una clara separación de la iglesia y del Estado, porque Lutero siempre se cobijó bajo un príncipe. O sea, Lutero siempre tuvo una iglesia de Estado, sostenida por el Estado y supervisada, o sea, que el Estado nombraba personas en la iglesia. Lutero mantuvo eso, pero la reforma radical dijo no, nosotros no somos parte del Estado, nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces exigieron separarse, se separaron en efecto del Estado.
Esto también tenía implicaciones políticas, porque en aquellos tiempos no había libertad de conciencia y tú estabas obligado a practicar la religión del príncipe donde tú vivías, o del emperador o del rey. Si el emperador era protestante, tú no podías ser católico. Si el emperador era católico, tú no podías ser protestante. Entonces, los cristianos radicales, los de la Reforma Radical, decían: no queremos estar bajo la tutela del Estado. Y eso también provocó persecución política en contra de ellos. En tercer lugar, la Reforma Radical radicaliza el sacerdocio universal de los creyentes. Fue una doctrina descubierta por Martín Lutero. O sea que no había que tener un clero y un laicado en una separación drástica. Lutero habló del sacerdocio universal de los creyentes, pero la Reforma Radical llevó eso a sus últimas consecuencias y planteó la no existencia de un clero, no clero, y además planteó que las mujeres podían participar en los servicios de la iglesia. O sea, casi todas las iglesias de la Reforma Radical hicieron ese planteamiento de que las mujeres podían participar. Eso fue una diferencia drástica con lo que se hacía en la iglesia institucional y con Martín Lutero. En cuarto lugar, las iglesias de la Reforma Radical reclamaron los dones del Espíritu Santo. Realmente el pentecostalismo surgió un siglo después, pero surgió de ahí, de ese principio de la Reforma Radical, exigiendo los dones del Espíritu Santo. Y no había un liderazgo autocrático, porque a veces Dios hablaba a través de los profetas, y eso significaba que nadie podía ser el que decidía todas las cosas. Había libertad en el Espíritu y los profetas daban palabra de Dios. Eso era una característica entonces de la mayoría. Estos principios no son universales. Algunos grupos a veces se separaron en algunos puntos, pero la mayoría de las iglesias de la Reforma Radical preconizaron estos 10 puntos. En quinto lugar, todos estos grupos practicaron un evangelismo y discipulado intensivo. O sea, había una conciencia de que estamos en campaña y hay almas que salvar. Entonces, evangelismo y discipulado intensivo, era un quehacer. O sea, la iglesia era una escuela de entrenamiento permanente. Eso uno lo puede ver en los moravos, en los menonitas, los metodistas, los puritanos. Eran escuelas de formación personal del nuevo hombre cristiano. Y en sexto lugar, las iglesias de la Reforma Radical además practicaban el liderazgo colegiado. O sea, no había una cabeza única. La iglesia no tenía un papa y las iglesias locales no tenían un pastor jefe, no. Eran grupos de ancianos, o a veces usaron la palabra apóstoles, gobernando la iglesia local. Entonces tomaban decisiones por consenso. Esa era la regla. O sea, el pastor, ley, batuta y constitución se inventó hace poco tiempo. O era parte del clero de la antigüedad. Pero en las iglesias de la Reforma Radical se practica el liderazgo colegiado, mucho más intenso cuando se trataba de las iglesias de influencia calvinista, como pasó con los puritanos, los presbiterianos y otros. Pero en general, las iglesias de la Reforma Radical practican el liderazgo colegiado. Séptimo,
congregacionalismo, o sea, la congregación participa en las decisiones que tienen que ver con el futuro y las prácticas de la iglesia. Como en el Nuevo Testamento, hay un congregacionalismo, o sea, no había surgido un clero usurpador que lo hace todo, lo controla todo, y la congregación simplemente va a recibir que le den. No, no. Las iglesias de la Reforma Radical tienen una congregación que es doliente de lo que está pasando en la iglesia. Eso era necesario porque en aquellos tiempos ser parte de la iglesia podría significar el sacrificio personal. O sea, podían llevarte a la hoguera, podían ahorcarte por tú ser miembro de una iglesia radical. Y entonces ser parte de la iglesia era un compromiso real, no era un juego como ahora que todo el mundo se mete a una iglesia y simplemente porque ahí cantan bonito, porque ahí me encuentro con mucha gente, qué sé yo. Pero no, en aquel tiempo era un compromiso con una fe que podría significar perder la vida porque estaba violando las reglas establecidas. Número 8, otro principio de la reforma radical es vivir en comunidad. Ese fue un énfasis muy importante de las iglesias de la reforma radical. Y recordamos que los anabaptistas, el primer grupo que usó la expresión reforma radical, ellos llegaron a ser mayoría en una ciudad de Alemania, München. Llegaron a ser la mayoría, la gente se convirtió a la predicación de la reforma radical, el no bautismo, separación de iglesia del Estado. Entonces llegó un momento en que los líderes decidieron, eso fue una decisión intrépida, especial, no siempre fue así, pero en ese caso ellos decidieron tomar el control de la ciudad. Ellos eran como el 90% de la gente en la ciudad. Entonces decidieron, vamos a tomar la ciudad. Y establecieron, escúchenme bien, la primera sociedad comunista en la historia de la humanidad. O sea, la rebelión de München, usted lo puede buscar en su buscador, abolió la propiedad privada y estableció un sistema así. Ellos querían hacer en la ciudad lo que está en el libro de los Hechos, que nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que eso todo se compartía entre todos. Y eso predominó en la mayoría de los grupos de la reforma radical. Eso fue característico de los moravos. En el caso de los moravos, el conde de Zinzendorf, un hombre poderoso de aquellos tiempos, se convirtió a la fe morava y él venía del palacio al sitio de reunión hasta que se armó un chisme ahí y él dijo, bueno, ya no voy a vivir en el palacio, vengan todos, y entregó sus tierras para que todo el mundo viviera en ese lugar, además protegido porque era un conde. Y entonces ahí aprendieron a vivir en comunidad en el sentido de una sociedad comunista. Por eso la palabra comunista, todo esto sucede mucho antes de Marx. Y la palabra comunista se aplicó primero a estas iglesias de la reforma radical. Se le llamó comunista porque algo parecido hicieron los menonitas. Y muchos grupos en años recientes que querían reivindicar el cristianismo primitivo volvían a este tema de la comunidad, porque fue una característica de la reforma radical. Otra característica de las iglesias de la reforma radical era el énfasis en los pobres. Miren, hay más versículos en la Biblia hablando de los pobres que versículos que hablan de la oración. Usted lo puede buscar.
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Lo puedo buscar en la predicación de Jesucristo. O sea, Cristo tiene un énfasis claro en los pobres. Bueno, la reforma radical reivindica ese principio, entonces es una comunidad que quiere ayudar a la comunidad a resolver sus problemas materiales. O sea, la reforma radical tuvo preocupación por las necesidades materiales de la comunidad. Eso se enfatizó en algunos casos, como sucedió con Wesley en Inglaterra. Había una predicación de evangelismo discipulado, pero también de ayudar a los pobres, a los encarcelados, a los enfermos, a los extranjeros, a los que pasaban por necesidades materiales. Era un evangelio encarnado en la sociedad. Preocupación y énfasis en los pobres. Y finalmente, las iglesias radicales estaban comprometidas con transformar la iglesia y transformar la sociedad. Lutero se limitaba a transformar la iglesia, pero no se metía en lo social. Las iglesias de las reformas radicales querían una sociedad donde ellos vivían que se pareciera al reino de los cielos. O sea, ellos veían la iglesia como representante del reino de los cielos y veían lo que pasa en la congregación como una copia, un anticipo del reino de los cielos. Aquí en la iglesia estamos viviendo un anticipo del reino de los cielos. Entonces queremos llevar eso mismo a la sociedad. Eso pasó con los puritanos en Inglaterra. O sea, los puritanos reclamaron en el año 1600 por ahí, en el siglo XVII, que el rey entregara el poder al parlamento. O sea, colegiado, un gobierno colegiado, y hasta el día de hoy Inglaterra tiene un sistema parlamentario que es una herencia de los puritanos, con la Biblia en la mano y con panfletos en la otra. Los puritanos acabaron con la monarquía absoluta en Inglaterra, a diferencia de Francia, que fue una revolución francesa con la guillotina y que no dio los resultados que dio la reforma de los puritanos en Inglaterra. O sea, los puritanos sentaron las bases para que luego Inglaterra pudiera disparar la revolución industrial. Y esos mismos puritanos que salieron por todo el mundo en busca de libertad religiosa, porque no había libertad en Europa. Y entonces algunos llegaron a América, puritanos, buscando libertad religiosa, llegaron a los Estados Unidos y ellos formaron los Estados Unidos. Ese sueño de John Winthrop de una ciudad que sea como una luz en el mundo, él está soñando con una ciudad que refleje el reino de los cielos, que se parezca al reino de los cielos. La iglesia es la representante, el anticipo hoy del reino de los cielos. Entonces la ciudad se debe parecer a eso. O sea, los puritanos querían reformar la iglesia y querían reformar la sociedad. Y hoy por hoy, una deuda histórica que tiene Occidente es ver las conquistas políticas que tuvieron su origen en la reforma radical. Eso es otro tema más largo de enumerar. Pero si se ha logrado un avance político en el mundo occidental, si Europa y Estados Unidos han llegado a ser las sociedades de mayor bienestar que haya habido jamás en toda la historia de la humanidad, nunca ha habido en la historia de la humanidad un momento de tanto bienestar como se disfruta todavía hoy en Europa. Estados Unidos está decayendo, pero Europa todavía permanece siendo una sociedad de bienestar. Y eso es una herencia de la reforma radical. De modo que te invito a 2 meses de la celebración en octubre del Día de la Reforma
a que revises este tema, la reforma radical. Ese ha sido mi tema hoy. En Buen Vivir, saludo Katia, ¿cómo tú estás? Saludo Felipe, Inés. Aquí está Wendy. Juana Severino dice buenas tardes. Esther Woodring. Uy. Esther, cuánto gusto en saludarte. Dios te bendiga a ti también. Dice Katia, un tema interesante y educativo. Les invito a revisar la reforma radical. Roberto Veras, desde ICC, qué bien, un abrazo para ti. Saludo también a toda mi gente que tengo en Instagram, muchísima gente conectada en Instagram. Miren, para todos ustedes, este programa queda aquí en mi muro en Facebook y queda también en Instagram y luego lo voy a colocar en YouTube. Revísalo, siéntate en grupo con otros para comentarlo y que Dios lo use para este avivamiento que la iglesia necesita hoy. Óigame bien los cristianos practicantes. El siglo de hoy demanda un retorno a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso fue lo que quisieron hacer las reformas radicales. Un retorno a la iglesia del Nuevo Testamento. Nos hemos inventado demasiado cosas en la historia de la iglesia. Tenemos que volver al cristianismo primitivo. Que Dios te bendiga y hasta un próximo programa.